Bienvenidos a este análisis, un viaje estructurado y totalmente imparcial hacia esa mecánica invisible del poder, de los medios de comunicación y de la cultura en nuestra sociedad moderna. O sea, vamos a explorar exactamente cómo se articula el control a través de las ideas de uno de los pensadores más influyentes y, la verdad es que también más debatidos del siglo XX. Pero bueno, para empezar, vamos a plantearnos una pregunta fundamental que lleva siglos rompiéndole la cabeza a filósofos de todo el mundo. A ver, ¿el poder verdadero y duradero se basa solamente en la fuerza bruta y coercitiva de un Estado? ¿O quizá tiene mucho más que ver con ese consentimiento invisible que otorgamos cada día casi sin darnos cuenta? Pues bien, esta duda nos lleva directamente a presentar al hombre que cartografió todo este sistema, y lo hizo desde el rincón más oscuro posible, una celda fascista. Hablamos de Antonio Gramsci, pensador marxista italiano, filósofo, periodista y además uno de los fundadores del Partido Comunista de Italia. Lo realmente genial de su obra es que logró descifrar el código del poder y de la dominación moderna, no sentado cómodamente en una academia universitaria, que va, sino mientras cumplía una durísima condena como prisionero político. Para diseccionar todo este sistema interconectado de pensamiento, vamos a dividir este recorrido en 6 partes. Hablaremos del prisionero del fascismo, pasaremos a la teoría de la hegemonía, luego el Estado y la sociedad civil, la filosofía de la praxis, la revolución pasiva y, para cerrar, el intelectual orgánico. ¿Vamos al lío? Empezamos con el punto 1, el prisionero del fascismo escribiendo desde una jaula. Vale, vamos a sumergirnos en esto trazando un mapa súper rápido de las etapas de su vida. Gramsci nació en Cerdeña, en una familia bastante humilde, allá por 1891. Después de años de pura intensidad política y periodística, fundó el Partido Comunista de Italia en 1921. Pero claro, el ascenso del fascismo truncó todo eso de golpe. En 1926, y a pesar de que en teoría gozaba de inmunidad parlamentaria, fue encarcelado por orden directa de Benito Mussolini. Fijaos si la cosa era seria, que el fiscal del régimen llegó a decir literalmente que debían impedir funcionar a ese cerebro durante al menos 20 años. Trágicamente, Gramsci murió en 1937, casi inmediatamente después de ser liberado por motivos de salud. Es, sin duda, una demostración absolutamente visceral del poder coercitivo de un régimen dictatorial. Y con esto pasamos al punto 2, la teoría de la hegemonía, coerción más consenso. Al darle vueltas a por qué las revoluciones obreras habían fracasado en Europa occidental, a diferencia de lo que pasó en Rusia, Gramsci se dio cuenta de algo súper revelador. Se dio cuenta de que el sistema capitalista moderno no sobrevivía solo a base de fuerza policial o militar, en absoluto, sobrevivía gracias a una profunda y sutil hegemonía cultural. Básicamente, la hegemonía es esta herramienta analítica que nos explica cómo opera realmente el poder. No es solo un control político, es económico y sobre todo ideológico. Es una amalgama que crea un bloque histórico, donde resulta que las ideas de las clases dominantes acaban convirtiéndose poco a poco en el sentido común de absolutamente toda la sociedad. Y justo aquí es donde contrasta la coerción con el consenso. Pensémoslo un momento, si el poder dependiera únicamente de la fuerza represiva, es decir, de la pura dominación y la coerción estatal, sería relativamente fácil de derrocar simplemente oponiendo una fuerza mayor, ¿verdad? Pero resulta que el poder real, el que se sostiene a largo plazo, depende enormemente del consenso cultural invisible de los gobernados. Un consenso que se logra a través de la ideología dentro del ámbito de la sociedad civil. Lo que es verdaderamente alucinante de todo este proceso es cómo la cultura dominante logra interiorizarse. Para ello se utilizan instituciones intermedias y cotidianas. Hablamos de la televisión, los medios de comunicación en general, las escuelas e incluso la religión, que sirven para transmitir unos valores muy específicos. Así, se construyen sujetos domesticados. Se convence a la población de que las reglas de juego actuales son sencillamente el orden natural de las cosas y que literalmente no existe otra forma de vivir. Sus propios textos lo dejan clarísimo. Hay una cita que dice: la supremacía de un grupo social se manifiesta de 2 maneras, como dominio o como dirección intelectual y moral. O sea, para mantener su estatus, una élite no puede limitarse a someter por la fuerza a sus rivales. También tiene que educar y dirigir moralmente a la sociedad para que ésta acepte dicha supremacía como algo que encima es deseable y conveniente para todos. Esto nos abre la puerta al punto 3, Estado y sociedad civil, las arenas de control. Claro, esta forma tan profunda de entender la cultura amplía muchísimo la concepción que Gramsci tenía del Estado. Va mucho más allá de esa definición que lo limita a unas cuantas oficinas del gobierno o a la policía. El Estado, nos dice, tiene una naturaleza dual. Por un lado tenemos la sociedad política, que ejerce la coerción y la fuerza legal. Pero por otro, y aquí está la clave del asunto, está la gigantesca sociedad civil, las escuelas, las iglesias, los medios, los sindicatos. Esta es la verdadera arena del consenso. Y aunque teóricamente se estudian por separado, en la vida real se entrelazan todo el tiempo para asegurar que la visión de los de arriba prevalezca.
De hecho, a esto lo llamó la guerra de posiciones, convirtiendo a la sociedad civil en el auténtico campo de batalla. Seguimos avanzando. Punto número 4. Filosofía de la praxis. Filosofía, política e historia. Para lograr un cambio social auténtico, Gramsci plantea que la historia no es algo que mueven fuerzas económicas así, en abstracto, sino sujetos activos que entrelazan pensamiento y acción. Él escribió que la filosofía de la praxis es la coronación de todo este movimiento de reforma intelectual y moral. Retomando pensadores clásicos, venía a decir que sentarse a observar e interpretar el mundo ya no sirve de nada. El reto teórico es, en realidad, un problema eminentemente práctico, la transformación real de las estructuras humanas. Entonces, la idea central aquí es que una revolución socialista, según este autor, no puede ser solo tomar el control del gobierno o hacer unos ajustes económicos y ya está. Tiene que ser algo mucho más profundo. Debe ser un proceso humanista, una reforma intelectual y moral tremenda, que cambie las creencias, los comportamientos y cómo los relacionamos. Básicamente, busca la creación de un hombre nuevo, acompañando a esos cambios económicos. Si no se cambia la mente, de poco sirve. Llegamos al punto 5. Revolución pasiva, el mecanismo de defensa burgués. Este es un concepto absolutamente brillante que explica por qué las estructuras de poder son tan increíblemente resistentes a los cambios. Imaginemos que las élites se sienten verdaderamente amenazadas desde la base de la sociedad. Pues bien, la revolución pasiva es un mecanismo de defensa, una estrategia desde arriba donde el poder hegemónico toma la iniciativa. Identifican qué pide la gente, absorben las demandas progresistas más superficiales y las hacen suyas. ¿Y qué consiguen con esto? Pues neutralizar a sus adversarios políticos muy lentamente, quitándoles todo su potencial radical. Es en esencia cambiar algunas cosas para que en el fondo todo siga exactamente igual. Y finalmente cerramos esta estructura con el punto 6. El intelectual orgánico, herramientas para el cambio social. Claro, para poder contrarrestar esa revolución pasiva de la que acabamos de hablar, es imperativo definir quién debe liderar el cambio cultural. Gramsci decía, a ver, todos los seres humanos tienen facultades intelectuales, por supuesto, pero no todos cumplen la función social de un intelectual. Y aquí entra el intelectual orgánico. A diferencia del típico académico aislado en su torre de marfil, este intelectual nace de forma natural de su propia clase social. Su misión es organizar, dar estructura teórica y ponerle voz a todas esas experiencias que la masa de la población no puede articular por sí misma, convirtiendo la frustración del día a día en una visión política clara. El contraste aquí es total. Por un lado están los intelectuales tradicionales, que muchas veces se ven a sí mismos, de forma bastante equivocada por cierto, como gente neutral y totalmente separada de los conflictos de clase. Y por otro están los orgánicos, que comparten la pasión de la gente. Esta diferencia es la base para defender un sistema educativo popular y crítico, uno que esté diseñado específicamente para crear pensadores capaces de mirar a los ojos y desafiar de tú a esa hegemonía cultural dominante. Para ir cerrando y tras repasar esta anatomía del poder que Gramsci describió, recordemos, encerrado en una prisión, la verdad es que merece la pena mirar a nuestro alrededor hoy en día. Nos queda flotando una pregunta súper provocadora. Al navegar por las instituciones, las redes sociales y los medios actuales, ¿hasta qué punto nuestras convicciones más firmes son realmente nuestras? ¿Y en qué medida son el resultado de esas fuerzas culturales invisibles que dictan lo que es normal en nuestra realidad cotidiana? Sin duda, es una lente fascinante para seguir observando el mundo. Esperamos de verdad que este recorrido estructurado por estas ideas clásicas haya resultado enormemente enriquecedor para todos.